He titulado este mensaje A salvo y seguro. Amén. A salvo y seguro. Así que quiero que todos nosotros vayamos un momento al Salmo 91. El Salmo 91 es ese que todos nos sabemos, ¿cierto? Es ese que las mamás se compran la cosita esa de madera con el salmo escrito y lo ponen en la pared. O esos que dejan la Biblia abierta justo en el Salmo 91 para la bendición y protección de la casa. Amén. Así que nosotros vamos inmediatamente al versículo 1. ¿Cómo dice la Reina Valera? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Yo quiero aprovechar este tiempo para leerles un poco el Salmo 91 en una versión que me ha gustado mucho, que me fascina, que es la traducción de la Pasión. Y miren lo que dice la palabra. Salmo 91, verso 1. Cuando te sientas entronado. No sentirse, me refiero a cuando tú te sientas del verbo sentarse, no del verbo sentirse. Cuando tú te sientas entronado bajo la sombra de Shaddai, estás escondido en la fuerza del Dios Altísimo. Amén. Ahora, vamos a analizar un poco este primer verso, iglesia. En el hebreo, la palabra para entronado es yashab. Uy, pastor, ¿qué es eso? Se los deletreo. Y de yuca, A, S, H, A, B de burro. Yashab. Y es frecuentemente relacionada con alguien sentado en la realeza. Iglesia, estamos viviendo en tiempos donde tenemos esta crisis del virus. Hace poquito nosotros recibimos una de esas cadenitas de WhatsApp y me dio un poquito de risa porque yo no sé quién habrá sido, pero alguien mandó una cadenita por WhatsApp que decía: nosotros no tenemos que llamar al coronavirus coronavirus, llamémoslo virus, porque si le decimos coronavirus estamos coronando al virus. Y yo dije, bueno, son un poquito bobo, en verdad, lo hallé un poquito bobo, pero yo me puse a investigar un poco. ¿Saben por qué el coronavirus se llama así, coronavirus? Porque el microorganismo, porque los virus están vivos, son microorganismos. El microorganismo del coronavirus tiene unas punticas a su alrededor que hacen alusión a una corona. Entonces, por eso la ciencia lo llamó el coronavirus. Ahora, el coronavirus no es nuevo tampoco, porque hace poquito por ahí también apareció un video de una señora que tenía un atomizador desinfectante. Y ella decía, es que este atomizador, aquí dice el atomizador que fue fabricado en el 2018 y ahí dice que combate el coronavirus humano. Entonces eso, el coronavirus es una conspiración, porque ya existía. Así no es como funciona. Coronavirus ha habido siempre, pero esto que tenemos ahorita es una variante de ese microorganismo. Coronavirus humano ya había, pero está comprobado que este nuevo coronavirus empezó con animales. Es que esas pandemias siempre empiezan con animales, está comprobado. Por ejemplo, la influencia dicen que empezó con los pollos, el SIDA empezó con los monos, el H1N1 empezó con los cerdos. Dicen que supuestamente, no sé qué tan cierto sea, empezó con murciélagos. Pero entonces mi punto es, se le llama coronavirus porque tiene unas punticas a su alrededor que hacen alusión a una corona. Entonces, en cierto sentido, sí, tal vez la ciencia, al ponerle ese nombre, está coronando al virus. Pero iglesia, yo te digo, el que tiene corona eres tú. La iglesia de Cristo, en realidad, es la que tiene corona. Amén. Lo dice el verso dice: el que se sienta entronado bajo la sombra de Shaddai. Esto significa que aquel que vive bajo la sombra del Shaddai y se esconde en la fuerza del Dios Altísimo hace parte de la realeza. Tú haces parte de la realeza. Cuando tú te ocultas bajo la sombra de Dios, tú eres realeza. Como hijos e hijas de Dios,
somos hechos también reyes y reinas sobre la tierra. Di conmigo, yo soy rey. Las mujeres digan, yo soy reina. Somos reyes y reinas sobre la tierra, y sobre ti hay una corona de autoridad espiritual. Amén. Ese acceso a la autoridad es tu derecho desde el momento en que tú aceptas a Jesús. Ese momento cuando tú dejas que el Señor Jesús entre a tu vida, en ese momento tú haces parte de la realeza, porque eres hijo de Dios, que es el Rey de Reyes. ¿Sí lo entienden, iglesia? Ahora, hablemos un poco de Shaddai, el Shaddai. ¿Cuántos hemos escuchado ese nombre? El Shaddai es un nombre en hebreo de los muchos nombres que tiene Dios. Entonces vamos a analizar un poco este nombre. Shaddai es una palabra en hebreo que puede significar varias cosas. Normalmente nosotros llamamos Shaddai, lo traducimos como el Dios Todopoderoso. Esa es normalmente la traducción que nosotros le damos a Shaddai, el Dios Todopoderoso. Pero Shaddai puede significar otra cosa. Escucha, iglesia, ¿qué clase de Dios tienes tú? Shaddai significa Dios de la montaña, Dios el destructor de enemigos. Yo creo que no me escucharon, iglesia. Dios de la montaña, Dios el destructor de enemigos, Dios el autosuficiente, Dios el que nutre a los bebés, y el más común de todos, Dios el Todopoderoso. Ese, iglesia, es tu Dios. Ese es tu Dios. Y bajo la sombra de ese Dios tú estás seguro. Bajo la sombra de ese Dios tú tienes autoridad espiritual. Amén. Entonces, sí, en este mundo hay problemas, en este mundo hay aflicción, hay caos, pero no te olvides que tú estás escondido bajo la fuerza del Dios Altísimo. Ahora, esa es la otra parte. Primero, el que está bajo la sombra del Todopoderoso, eso te hace parte de la realeza. Pero ahora la otra parte, el que se esconde en la fuerza del Dios Altísimo. Y esto es interesante, iglesia. En hebreo, la misma palabra para esa parte de la Biblia, de este verso, esconderse en la fuerza de Dios, es la misma palabra que se usa para describir a un águila pasar la noche sobre un alto precipicio. Amén. ¿Qué quiere decir eso? La fuerza del Dios Altísimo te va a llevar a su presencia. Cuando tú te ocultas en la fuerza del Dios Altísimo, tú vas a estar en la presencia de Dios, iglesia. Y que tú estés en la presencia, eso quiere decir que tú estás en un lugar alto, en un alto precipicio. Y así como las águilas, allí tú pasarás la crisis, escondido en la presencia de Dios. Amén. Entonces eso es lo que significa. Hace alusión a las águilas. Las águilas viven en lugares altos, en montañas altas, en árboles altos. Y a esa misma altura es donde Dios te quiere llevar en esta mañana, porque allá vas a estar seguro, allá en su presencia. Entonces sigamos analizando el Salmo. Vamos a los versos 3 y 4. Les leo nuevamente esta versión. Dice esta versión: Él te rescatará de toda trampa escondida del enemigo, te protegerá de la falsa acusación y de cualquier maldición letal. En hebreo, de cualquier flecha venenosa que se lancen contra tuya. Dice la palabra: sus masivos brazos están envueltos alrededor tuyo, protegiéndote. Puedes correr bajo su cobertura de majestad y esconderte. Sus brazos de fidelidad son un escudo que te protegen del daño, dice esta versión. La Nueva Traducción Viviente dice: sus fieles promesas son un escudo que te protegen. Amén. Entonces, una variante de estos brazos de Dios, porque esta versión dice: sus masivos brazos, los brazos de Dios te cubren. Una variante de brazos es alas. Y así lo dice la versión que en la mayoría de nosotros conocemos: con sus plumas te cubrirá y bajo sus alas estarás seguro. Entonces, en la Biblia hay una alusión sobre la protección de Dios, siendo comparado con las alas de una gallina para proteger a sus pollitos. ¿Cuántos hemos leído Mateo 23:37? En este verso Jesús se lamenta
de que Jerusalén no haya creído en su mensaje. Como nosotros sabemos, Jesús es el Mesías. Dios lo envió primeramente al pueblo de Israel y luego al mundo entero. Pero ¿qué hizo Israel? Israel rechazó a Jesús y hasta el día de hoy lo siguen haciendo. Entonces en este verso Jesús dice: yo quise protegerte a ti como la gallina protege a sus pollitos, pero tú no quisiste. Está hablando Jesús de cómo Israel rechazó su mensaje. Entonces, la gallina, por instinto natural, no solamente protege a sus pollitos, sino que les llama a esa protección cuando considera que están en peligro. No sé cuántos hemos visto ese cuadro, cuántos hemos estado entre gallinas y pollitos. Pues yo he vivido en la ciudad toda mi vida, pero pues yo he ido al campo. Entonces yo he tenido esa oportunidad de ver que cuando la gallina está caminando, los pollitos la siguen, y cuando la gallina en cualquier momento se sienta, todos los pollitos corren a esconderse debajo de las alas de la gallina. También hay veces en que la gallina empieza a llamarlos y los pollitos corren y también se esconden debajo de ella. Entonces nosotros vemos en la Biblia esta alusión que hace Jesús sobre la protección divina, y en el Salmo se repite, porque el Salmo dice: bajo las alas de Dios tú vas a estar a salvo. No importa la crisis, no importa si hay coronavirus, no importa si haya lo que haya, bajo las alas del Señor tú vas a estar a salvo. Amén. Entonces la gallina, bajo sus alas, aprecia a los pollitos. En otras palabras, cuida de ellos amorosamente y los mantiene calientes. Esa es la otra. Cuando la gallina llama a los pollitos y los pollitos se esconden debajo de las alas de la gallina, allí la gallina los va a mantener calientes. Y ahí en la presencia de Dios tú te vas a mantener caliente. En un mundo donde tristemente la mayoría de las personas está fría. En un mundo donde los corazones de muchos se enfrían. Pero cuando tú vienes a la presencia, ahí tú empiezas a calentarte en la presencia de Dios. Ahí en la noche fría de tu crisis, ahí tú vas a empezar a calentarte. Ahí es donde el Señor va a cuidar de tu vida. Ahí es donde el Señor va a cuidar de tu familia. Porque no solamente se trata de ti, se trata de todas las personas que están alrededor tuyo. Tu familia, tu matrimonio, tus hijos, todos ellos protegidos bajo las alas del Señor. Amén. Entonces, sigamos leyendo el Salmo. La palabra dice en el verso 6 y el verso 7: no le temas a nada. Iglesia, esta mañana yo vengo a decirte: no le temas a nada. Ya sea de noche o de día, el peligro demoníaco no podrá causarte problemas, dice esta versión. Tampoco los poderes del mal lanzados en contra tuya. Incluso en el tiempo, escucha esto, iglesia, incluso en el tiempo del desastre, con miles y miles siendo asesinados. Porque ese virus ha matado a mucha gente y lo seguirá haciendo, tristemente. Apenas está cogiendo fuerza. Acuérdense todo lo que hizo el H1N1 hace 10 años. Pero iglesia, incluso en el tiempo del desastre, con miles y miles siendo asesinados, permanecerás indemne e ileso en el nombre de Jesús. Dale un aplauso al Señor. La Reina Valera dice: caerán 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Yo de niño nunca entendí qué quería decir eso. Caerán 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. ¿Cómo así? Y luego más adelante leí las nuevas versiones y yo dije: se refería a eso, que miles y miles iban a estar cayendo, muriendo, pero ninguno de esos males te va a tocar. Porque es precisamente este escenario en el que nosotros nos estamos encontrando. Personas que están siendo afectadas, personas que están perdiendo la vida, están perdiendo la salud, pero el Señor te da la promesa en esta mañana de que eso no te va a afectar. Puedes permanecer, mira, esta versión lo dice, puedes permanecer indemne e ileso.
Pastor, ¿qué es indemne? Que tú estás expuesto a un peligro, pero aún así el peligro no te hace ningún daño, no te hizo ningún daño. Ileso es lo mismo, que no te va a pasar nada malo a pesar de que haya un atentado en contra tuya. Amén. Entonces, en estos versos, préstenme atención, iglesia. En estos versos no solamente se está haciendo referencia a peligros naturales, sino también al reino de la oscuridad espiritual que viene en contra de los hijos de Dios. Entonces, es una promesa de protección balanceada, que te protege de males naturales y de males espirituales. Los que tuvieron acá la clase conmigo de la salud y la sanidad divina recordarán que nosotros vimos que la enfermedad como tal sí es un tema natural, porque tiene manifestación natural, porque tiene microorganismos, tiene virus, esos son seres vivos, eso es algo natural. Que tú te enfermes, que te dé gripa, todos esos son cosas naturales del reino natural. Pero en la clase nosotros veíamos que toda enfermedad, iglesia, aprendan esto, en toda enfermedad espíritus inmundos se mueven. Espíritus de enfermedad también hay y se mueven a través de la enfermedad. No nos hemos puesto a pensar en eso. En la Biblia vemos casos de que Jesús sanaba a los enfermos, pero también expulsaba espíritus inmundos. Entonces, aún en esta pandemia que nuestro mundo está viviendo, a pesar de que tiene consecuencias naturales, hay demasiados espíritus inmundos que se están moviendo ahí, tristemente. Y la gente necesita una liberación y necesita una sanidad de parte de Dios. Pero ¿cuál es la promesa que tú tienes que tomar en esta mañana, iglesia? Que tú estás protegido tanto del reino natural como del reino espiritual, porque Dios te ha dado esa promesa. Es una promesa para tu vida. Amén. Entonces, aquí estos espíritus tienen varios nombres. Veamos la Reina Valera. Son llamados flechas que vuelan en el día, o como lo dice esa versión, como saeta que vuela de día. Son espíritus que son llamados pestilencia que camina en la oscuridad y mortandad que en medio del día destruye. Esas son las variantes que tiene la Reina Valera. Entonces, esos son los nombres que se le da a esos espíritus, a eso que se mueve en el caos, a eso que se mueve en todos estos problemas que enfrentamos como sociedad. No solamente el coronavirus, también hay otras cosas en las cuales estos mismos espíritus se mueven, ¿sí? Y los que corren a protegerse en Dios están seguros de peligros naturales y sobrenaturales. Entonces yo te digo, iglesia, en esta mañana, no le tengas miedo a la flecha que se lanza en el día. No le tengas miedo a la mortandad que en medio del día destruye. No le tengas miedo a la pestilencia que anda en la oscuridad, porque de todo eso Dios te está protegiendo. Amén. No le tengas miedo. Como te digo, no le tengas miedo a nada. Si nosotros vemos los versos 9 y 10, ahí se hace más claro. Miren lo que dice la palabra. Cuando vivimos nuestras vidas dentro de la sombra del Dios Altísimo, nuestro lugar secreto de escondite, ¿cómo es llamado? Nuestro lugar secreto de escondite. ¿Cuántos hemos escuchado del lugar secreto? ¿Qué es el lugar secreto? La presencia de Dios. Allí donde tú lo buscas, donde solamente se trata de ti y de Él, donde solamente están los dos. ¿Cuántos hemos estado alguna vez en ese secreto? Entonces yo te animo, iglesia, tienes que aprender a pasar más tiempo en ese secreto. Tienes que aprender a pasar más tiempo en la presencia de Dios, porque como lo estamos viendo acá, es en esa presencia, es en ese secreto que el Señor te va a renovar las fuerzas. Es en ese secreto donde el Señor te cubrirá con su protección. Pero si tú no pasas tiempo en el secreto, si tú no pasas tiempo en la presencia de Dios, difícilmente vas a poder hallar la protección de parte de Él. ¿Por qué?
Porque cuando nosotros evitamos la presencia de Dios, voluntariamente nos estamos saliendo de su protección. Amén. Entonces hay que tener cuidado con eso, iglesia. Tú tienes que entender que no importa la situación, no importa el momento, Dios siempre va a estar dispuesto a recibirte en su presencia. No importa cuál sea la crisis que tú estés pasando en esta mañana, Dios siempre está dispuesto a recibirte para sanarte, para restaurarte, para renovarte las fuerzas, para que cada día tú puedas ver su favor, para que cada día tú puedas ver su mano poderosa sobre ti. En el nombre de Jesús yo declaro que la presencia de Dios que está en este lugar esta mañana está renovando tus fuerzas ahora mismo, iglesia. En este momento el Señor está renovando tus fuerzas. En este momento el Señor está dándote una unción fresca. En este momento la presencia de Dios está aquí. Yo no sé si tú la puedes sentir, pero en este momento el Señor te está diciendo: corre a mi presencia y allí estarás seguro. Aquí estás seguro en mi presencia, iglesia. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Entonces sigue diciendo el verso: cuando vivimos nuestras vidas dentro de la sombra del Dios Altísimo, nuestro lugar secreto de escondite, siempre estaremos blindados del daño. Dice esta versión: siempre estaremos blindados del daño. ¿Cuántos hemos visto los carros blindados? Que eso, yo no sé a los cuántos tiros se rompe el vidrio, que eso toca harto, varios, pero no se rompe fácil, no penetra fácil. Entonces imagínate en esta mañana un carro blindado, de esos que los vidrios son como así de gruesos, yo los he visto. Espiritualmente hablando, cuando tú estás en la presencia del Señor, tú eres como un carro blindado. El Señor te blinda en su presencia. Amén. Y sigue diciendo: ¿cómo entonces podría prevalecer el mal en contra de nosotros? ¿O cómo podría infectarnos la enfermedad? Amén. ¿Cómo te va a infectar la enfermedad? ¿Cómo va a prevalecer el mal en contra tuya, iglesia? Otra variante dice: ningún mal te conquistará. En este mismo verso, ningún mal te conquistará. ¿Y sabes por qué ningún mal te conquistará? Porque eres tú, iglesia, el que conquista el mal. Se durmieron todos. Eres tú el que conquista el mal. Eres tú el que pone el mal por debajo tuyo. No es el mal el que te pone a ti por debajo de él. Ningún mal te conquistará. Amén. Ninguna plaga o enfermedad va a tocar tu casa. Esa versión lo dice: ningún mal te conquistará, ninguna plaga tocará tu morada. Iglesia, ninguna plaga va a tocar tu casa. Y eso significa también, no hablemos de tu casa como tal, hablemos de tu familia, hermanos, familiares, esposos, esposas. Cuando habla aquí de casa, de morada, está hablando de tu familia. Entonces, en otras palabras, ninguna plaga va a tocar tu familia. Ninguna plaga va a tocar tus hijos, padres que están acá. Ninguna plaga va a tocar tus padres. Ninguna plaga tocará a tu esposo o tu esposa, porque estás protegido en el nombre de Jesús. Y sabes, yo quiero que nosotros vayamos a Éxodo. Vamos a ir un momento a Éxodo, porque hay un verso en Éxodo que resalta, refuerza estos versos del Salmo 91. Amén. Vamos a Éxodo 12. Hay una historia en Éxodo 12, como nosotros recordaremos, que es las 10 plagas que se enviaron a Egipto. ¿Todos recordamos cuál era la 10ª plaga? Vamos, iglesia. Fueron a escuela dominical, ¿cierto? La muerte de los primogénitos, la muerte de los primeros hijos de toda familia en Egipto. Entonces, pongámonos un poco en contexto. Eran tiempos difíciles para el pueblo de Israel, porque estaban bajo el cautiverio de la nación egipcia. Entonces, rebobinemos un poco. En Génesis, José se hizo un líder muy importante en Egipto, y los descendientes de José fueron precisamente los israelitas, los judíos. Entonces pasaron muchos años, José murió, entonces ya no había nadie de los judíos en el poder
Entonces ahí los egipcios dijeron: venga, esta gente se multiplicó, hay mucha gente acá, y si llega a haber una guerra y alguna otra nación vecina se viene en contra de nosotros, fijo, los judíos se unen a ellos y nos ganan. Entonces, ¿qué hicieron los egipcios? Los jodieron. La Biblia dice que los pusieron a trabajar como mulas, les pusieron comisarios, capataces sobre ellos para que los oprimieran, los fastidiaran, y el pueblo judío estaba siendo oprimido. En este tiempo es donde Dios elige a Moisés para que libere a su pueblo. Y eso pasó de todo. ¿Por qué? Porque al principio el faraón no quería dejar ir al pueblo. ¿Y qué le tocó hacer a Dios? Le tocó enviar 10 plagas a Egipto. 10 plagas que causarían que finalmente dejaran salir al pueblo. Entonces había varias. Una de ellas era que las aguas del Nilo se convirtieron en sangre. Hubo otra que Egipto se llenó de sapos. Hubo otra que vinieron las moscas, las úlceras, vinieron las langostas y se comieron los cultivos. Hubo granizo con fuego, hubo oscuridad, hubo muchas cosas. Pero esta última, la última plaga, fue la muerte de los primogénitos. Entonces la palabra dice que el ángel de la muerte anduvo entre Egipto, en las casas de Egipto, y una por una fue matando a los primeros hijos de cada hogar en Egipto. Pero iglesia, ¿qué pasó con los judíos? ¿Cuál fue la orden de Dios para los hogares judíos que estaban allí? Él les dijo: pongan una señal de sangre en el marco de la puerta, y allí donde esté la señal de la sangre, allí no va a entrar el ángel de la muerte. Amén. Entonces, ustedes son inteligentes, ya conectaron los cables. ¿Qué te quiero decir, iglesia? Ninguna plaga va a tocar tu morada porque hay una señal de sangre sobre tu casa. Hay una señal de sangre que ha sellado tu hogar, ha sellado tu familia, ha sellado tu matrimonio, ha sellado tu economía. Ninguna plaga de esto va a tocar tu casa, ningún virus va a tocar tu familia, porque allí está la sangre de Cristo que los cubre. En el nombre de Jesús yo lo declaro. Iglesia, recíbelo en esta mañana. Empieza a clamar por la sangre de Cristo, iglesia. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. La sangre de Cristo, iglesia, la sangre de Cristo representa poder y autoridad. Amén. Pues fue la sangre que pagó el precio del pecado para quitarle todo derecho legal al enemigo sobre la humanidad. ¿Cuántos saben lo que dice la ley? La ley de los hebreos decía: para perdonar el pecado tiene que haber un sacrificio. En un sacrificio hay ¿qué? Derramamiento de sangre. Hebreos dice: todo en la ley, todo perdón que se tenía que recibir de parte de Dios tenía que requerir un derramamiento de sangre. Eso significa un sacrificio. Pastor, pero es que yo no tengo los corderitos para matarlos. Ya no es necesario hacer eso. Eso fue algo de su época. Ya no tienes que hacerlo porque ya Cristo lo hizo por ti. Entonces Jesús, al derramar su sangre, expió a la humanidad, y gracias a esa sangre es que tú recibiste perdón. Pero ya que la sangre fue el precio que Dios pagó por tu pecado, que Dios pagó por tu causa, es a causa de esa sangre que tú también tienes autoridad. Es a causa de esa sangre que tú tienes autoridad, porque fue con esa sangre que Dios le dijo al enemigo: tú ya no mandas en la tierra. Es ahora, en estos tiempos, donde el enemigo ya no tiene ningún poder legal sobre la tierra. Pastor, pero la Biblia dice que el enemigo es el Dios de este mundo, que Él es el que se encarga de atar al mundo, que Él es el que se encarga de cegar a las personas. Sí, es cierto, el enemigo todavía tiene poder, pero es un poder ilegal. Iglesia, tú tienes que entender esto en esta mañana. El poder que tiene el enemigo es un poder ilegal, y no solo eso, sino que es un poder que el ser humano le ha dado. Entonces yo te digo, el único poder que el enemigo tiene sobre tu vida es el que tú le das. Si el enemigo envía una enfermedad y la enfermedad te alcanza,
Es un poder que tú le cediste al enemigo. Pastor, ¿cómo? ¿Por qué? Porque no te cubriste con la sangre. Porque Dios ya te dio una autoridad. Recuerda, tú tienes una corona, tú tienes autoridad espiritual, pero tú tienes que apropiarte de eso, iglesia. Amén. Si tú te apropias de la sangre de Cristo, tu vida va a estar segura, así como lo estuvo seguro, así como estuvieron seguras las familias hebreas que estaban en Egipto en aquella época. Gracias a esta sangre, la iglesia de Cristo puede pelear en contra de lo que lanza el enemigo. Amén. Entonces yo te digo, iglesia, clama la sangre de Cristo. Ahí donde estás, empieza a orar, empieza a clamar la sangre de Cristo. Ahí donde estás, empieza: Señor, yo declaro la sangre de Cristo sobre mi vida. Ahí donde estás, empieza a decir: Señor, yo declaro la sangre de Cristo sobre mi hogar. En el nombre de Jesús, declara que a pesar de que haya un virus asesinando a muchas personas en el mundo, a pesar de que haya una pandemia, a pesar de que haya males en todos los lugares de la tierra, clama la voz de la sangre de Cristo. Ahí donde estás, clama la voz de la sangre de Cristo, y la sangre de Cristo te va a proteger. La sangre de Cristo ahora mismo sobre ti, la sangre de Cristo ahora mismo sobre tus hijos, la sangre de Cristo ahora mismo sobre tu casa, sobre tu familia. Ahí donde estás, empieza a clamar. Clama por la sangre ahora mismo, la sangre sobre tu vida, la sangre sobre tu matrimonio, la sangre sobre tu economía. Porque este virus, según dicen, ha afectado la economía mundial, pero si tú clamas la voz de la sangre, hasta tu economía va a ser segura en el nombre de Jesús. Tu economía no va a ser afectada por este virus y por esta pandemia que hay en el mundo, en el nombre de Jesús. La sangre de Cristo está sobre ti, iglesia. Si lo crees, dale un fuerte aplauso al Señor. Muchas veces nosotros lo ignoramos, iglesia. Muchas veces nosotros ignoramos que tenemos autoridad. Tú tienes autoridad sobre el mundo espiritual. No te escucho. Amén. Las personas que se mueven en el ministerio de liberación tienen autoridad espiritual. ¿Por qué? Porque se apropiaron de eso. Y yo te digo, iglesia, no es necesario que tú seas pastor, apóstol, predicador para que tú tengas acceso al poder de Dios. Lo único que tú necesitas es ser hijo de Dios o hija de Dios. Lo único que tú necesitas es tener a Cristo en tu corazón, aceptarlo completamente, cubrirte bajo la protección divina. Y no importa qué papel desempeñes en la iglesia, no importa cuál es tu posición en el cuerpo de Cristo, ya que eres hijo o hija de Dios, tienes acceso a ese poder, tienes acceso a la autoridad espiritual. Iglesia, si tú quieres combatir como se debe este tipo de crisis, tú tienes que ejercitar tu autoridad espiritual. Ejercita tu autoridad espiritual. Si el enemigo viene contra ti con todas estas cosas, tú le dices no. Tú le dices: en el nombre de Jesús, mi casa está protegida. Tú dices: en el nombre de Jesús, mi vida, mi salud, mi familia, mis hijos, estamos protegidos con la sangre de Cristo. No hay autoridad en el mundo que esté por encima de la autoridad de Jesucristo. ¿Qué dijo Jesús antes de ascender al cielo? Jesús le dice a sus discípulos: toda autoridad bajo el cielo, sobre la tierra, toda autoridad se me ha dado a mí. Entonces, ningún virus tiene autoridad que pueda estar por encima de la autoridad de Jesucristo. Ninguna crisis tiene la autoridad espiritual para estar por encima de la autoridad de Jesucristo. Entonces, iglesia, no tengas miedo. Si tú ya entiendes esta revelación de que la máxima autoridad está a favor tuyo, entonces ¿por qué le tienes miedo? Que el virus, que es que esta crisis, que es que dicen que esto, que aquello, que el tapabocas, que el toque de queda. Sí, porque se ha visto. Porque los medios siempre se encargan de meterle miedo al pueblo, más del que deberían. Siempre hay una desinformación, asustan a la gente y ya la gente corre
ay no, que el tapabocas, que el acetaminofén, que esto, que aquello. Pero yo te digo, ¿por qué te atribulas, iglesia? Si la máxima autoridad está a favor tuyo. La Biblia también dice: no temeré de las malas noticias. No temerás de las malas noticias, porque la máxima autoridad está a tu favor. Amén. Vamos, dale un aplauso al Señor. Y mira lo que dice el verso 13. Dice el verso 13: incluso caminarás ileso entre las más feroces potestades y poderes de la oscuridad, pisoteándolos a todos y a cada uno de ellos bajo tus pies. No me escucharon, ¿verdad? A todos esos los vas a pisotear. Esta versión dice: así sean los más feroces, así sean los más fuertes en el reino espiritual, así sean las más fuertes fuerzas, valga la redundancia, en el mundo espiritual, tú las vas a pisotear. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el Dios de paz ya ha puesto al enemigo bajo tus pies y tú ya lo aplastaste. Tú ya aplastaste al enemigo en el nombre de Jesús. Entonces analicemos un poco esto. Pastor, ¿qué tan grande es la autoridad que Dios me ha dado? El hebreo incluye las siguientes palabras en este verso: leones, serpientes y dragones. Así lo dice la Reina Valera. Sobre el áspid pisarás, el áspid es una serpiente, hollarás al cachorro de león, o sea, pisarás al león y pisarás al dragón en el nombre de Jesús. Tres grandes símbolos del poder satánico: el león, la serpiente y el dragón. Pastor, ¿cómo así? Primera de Pedro 5:8. Primera de Pedro 5:8. El diablo anda suelto como león rugiente. Apocalipsis 12:9. El diablo es llamado la serpiente antigua. Apocalipsis 12:3. El diablo es llamado el dragón rojo. Entonces todos estos símbolos, todos estos animales, estos seres vivos, son unos símbolos del poder satánico. Pero ¿qué dice el Salmo? Sobre todos y cada uno de ellos tú vas a pisar. Tú ya pisaste al dragón en el nombre de Jesús. Tú ya pisaste al león, tú ya pisaste a la serpiente. Todo el poder que el enemigo ha levantado en contra de tu familia, en contra tuya, tú ya lo pisaste en el nombre de Jesús. Aprópiate de esa autoridad en esta mañana, iglesia. Aprópiate de la autoridad que Dios te ha dado en el nombre de Jesús. Es algo que incluso se enseña en el Nuevo Testamento. ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Que es una palabra que va para toda su iglesia también. Yo te entrego las llaves del reino, y todo lo que ates en el cielo será atado en la tierra, todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. ¿Cierto? Pastor, ¿cómo así? Vamos a leer la versión de la Pasión, la traducción de la Pasión. Mateo 16:19. Esto me voló la cabeza, ministro. Dice este verso: te daré las llaves del dominio del reino de los cielos, para prohibir en la tierra lo que es prohibido en el cielo, y para desatar en la tierra lo que es desatado en el cielo. Si la enfermedad es prohibida en los cielos, tú tienes las llaves del reino para prohibirla también en la tierra. No me lo estoy inventando yo, lo dice Jesús. Si esa enfermedad es prohibida en el cielo, tú te vas a parar enfrente de tu casa y tú le vas a hablar a la enfermedad y le vas a decir: tú estás prohibida en esta casa. Tú vas a tomar a tu familia, van a orar y tú le vas a decir a la enfermedad: tú estás prohibida en esta familia, tú estás prohibida sobre mi vida, tú estás prohibida en mis hijos, en mi matrimonio. Pero háblale. Es que muchas veces nosotros decimos: que el pastor ore por mí, que mi mentor ore por mí, que mi ministro ore por mí. ¿Y sabes que no?
No todas las batallas tú tienes que pedirle ayuda al hermano. Sí, la Biblia lo enseña. Estamos para ayudarnos los unos a los otros. Yo oro por ti, porque la oración del justo puede mucho. Pero también la Biblia te enseña a que tú te pongas los pantalones y enfrentes al enemigo. Ponte la armadura de Dios, como lo enseña la palabra, y así vas a resistir en contra del enemigo y le vas a ganar. Tú tienes autoridad, tú tienes las llaves del reino en tus manos. Entonces, prohíbe en tu casa lo que es prohibido en el cielo. Si la enfermedad está prohibida en el cielo, la prohíbes en tu casa, la prohíbes en tu vida. Y desatas en tu casa, en la tierra, lo que es desatado en el cielo. ¿Qué se desata en el cielo? ¿Qué no se desata en el cielo? Sanidad, bendición, liberación, todo lo que tú quieras. Y todo eso lo puedes desatar en tu casa. Si alguien se enfermó en tu casa, tú ya tienes la autoridad para desatar sanidad. Tienes el poder sobrenatural de Dios para desatar. Hazlo en el nombre de Jesús. Aprópiate de tu autoridad, iglesia. Aprópiate de tu autoridad. No importa qué tan terrible sea la crisis, no importa qué tan grande sea el problema, vas a vivir confiado, porque la protección de Dios es tu recompensa. Y yo quiero que se pongan todos de pie. Voy a terminar leyéndole los últimos versos de este salmo. Iglesia, abre tus oídos. Iglesia, abre tus oídos, porque estas son las palabras del Señor para ti ahora mismo. Estas son las palabras del Señor para ti ahora mismo, iglesia. Vamos a leer Salmo 91, 14 al 16. Iglesia, esto es lo que Dios te dice en esta mañana. Porque te has deleitado en mí como mi gran amante. Tú eres amante de Dios. Dios te ama. Tú amas a Dios, porque te has deleitado en mí como mi gran amante. Iglesia, grandemente te protegeré. Te pondré en un lugar alto, a salvo y seguro, delante de mi rostro, en mi presencia. Responderé tu clamor por ayuda cada vez que ores, y encontrarás, iglesia, escucha, y encontrarás y sentirás mi presencia incluso en tu tiempo de presión y problemas. Aún en la crisis, aún en los problemas, el Señor te dice en esta mañana: sentirás mi presencia, me encontrarás. Yo seré tu héroe glorioso y te daré un festín. Estarás satisfecho con una vida plena y con todo lo que hago por ti, porque disfrutarás la plenitud de mi salvación. Dale un aplauso al Señor.